Esto es como una jornada de trabajo y presentación de avances en el marco del proyecto de desarrollo estratégico PDE 10-2024, que se llama Patrimonio Documental Accesible, desarrollo de una metodología de normalización para la descripción y catalogación de documentos gráfico-arquitectónicos para uso en el repositorio digital del Archivo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. El cual dirigimos y codirigimos con la arquitecta Rita Molinos y mi nombre es Mariano Gilman. Bueno, en ese marco, y interrumpan todo lo que sea necesario y lo hacemos como un diálogo. Nosotros ya saben que vamos seguido al archivo histórico, que ya revisamos alrededor de entre 15.000 y 20.000 planos, trabajando especialmente con planos entre 1909 y 1930, hemos visto algunos, pero con criterios también del relevamiento de documentación más actual. En función de eso, lo que arrancamos fue con establecer ciertas categorías o criterios o campos vinculados a la observación de documentos gráfico-arquitectónicos, no necesariamente planos, porque lo que aparece en ese universo hay un poco de distinta índole de documentos. Y arrancamos con el armado de una especie de Excel más tradicional, con todo lo que considerábamos relevante, y íbamos haciendo un ejercicio de iteración, de ir ajustando y revisando esos campos y cómo el registro de un documento podría generar algún cambio en otro de esos criterios de catalogación. A partir de eso, lo que empezamos a trabajar es en una especie de página web, si quieren, lo que nos permitió hacerlo de manera más visual, más ordenada, y hacer una corrección sobre las cosas que veníamos registrando. El entregable, digamos, como marco de este proyecto no es el sistema en sí mismo. El sistema es una herramienta que tenemos para ordenar lo que estuvimos registrando, sino más bien yo acá imprimí algunas copias. Hay un documento que es el instructivo para el análisis, registro normalizado de planos y dibujos arquitectónicos en el Archivo Histórico de la ciudad. Ese documento de alguna manera registra los criterios con los cuales estamos haciendo esta ficha normalizada de catalogación. Igual vamos a navegar un poquito la página, que es el chiche, digamos. Por un lado, ¿ustedes ven bien la pantalla? ¿Sí? No, yo voy a apagarla. Porque si no podemos apagar un poquito la luz para que se vea mejor. Ahí se ve mejor. Bien. Bueno, por un lado esta página, como punto inicial, ese mismo instructivo que nosotros les compartimos. Voy a silenciar el celular así. Ese mismo instructivo que les compartimos está cargado en esta página, que es este documento que está acá, que por supuesto se puede descargar, y que dentro del instructivo se pueden ir abriendo cada uno de los grandes paquetes. En este caso, por ejemplo, la catalogación según las normas ISAT-G, que es como un estándar internacional que ustedes lo conocen, y después ya cada uno de los grandes paquetes o campos que incluyen otras información del documento que vamos a registrar. Si quieren lo vemos directamente con un ejemplo concreto. Como punto inicial, uno podría cargar la imagen que ustedes tengan digitalizada a través de ese otro proyecto. Pongámosle, no sé, esta imagen que tenemos acá, que permite, lo ampliamos y hacemos zoom donde fuera necesario para tomar información si es que eso fuera necesario. Y después tenemos, dentro de la catalogación según las normas ISAD, ustedes tienen una serie de fondos documentales. Nosotros estuvimos trabajando especialmente con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
pero cargamos los distintos fondos que son parte del archivo. Después hay una serie de campos a completar como subfondo, sección, serie, que requieren todavía quizás debatirlo un poquito con ustedes. Por eso es que no hay algunos campos que nosotros los programamos automáticamente en función de lo que uno va completando, ese campo se va llenando. Por ejemplo, unidad documental, en este caso tenemos simple o compuesta. En este caso el criterio que tomamos es que es compuesta porque todo esto formaba parte de una serie de expedientes con otros documentos, ¿sí? Después, el nombre del archivo, en el caso de que el documento escaneado ya tiene su nombre asignado, en este caso nosotros tomamos como criterio la denominación según el fondo documental. Si yo pusiera acá, por ejemplo, el Fondo Municipalidad de Belgrano, bueno, seguramente el nombre del archivo variaría y el código de referencia también, ¿sí? En este caso nosotros tenemos Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, supongamos que, no sé, lo hago como teórico y después cargo alguna ficha que ya tengamos completada, ¿sí? O sea, supongamos que el expediente fuera el 49.709 de 1909, el código de referencia ya se completó con ese campo y después el criterio que así figura en el instructivo se completa con en este caso P01, P02, P03, etcétera, de acuerdo a la cantidad de planos que componga ese expediente, ¿sí? Después uno registraría el título. Dentro del instructivo está aclarado que siempre se debe registrar el título tal como está consignado en el plano, incluso cuando tiene errores de ortografía o cuando no tenga título, uno debe consignar un título entre corchetes que dé cuenta de la descripción, o sea, por ejemplo, nombre de título, denominación significativa del documento, campo de texto que da nombre al objeto, descripción breve del documento o el expediente, y en caso de contar con un título original, este debe ser respetado y transcripto fielmente. Si el documento carece de título, se registrará uno atribuido, el cual deberá indicarse entre corchetes. El título atribuido deberá describir en forma sintética el tipo de dibujo y el objeto representado, ¿sí? Esto, imagínense que no tengo título, por ejemplo, entonces es entre corchetes, por ejemplo, vivienda, ahí se me comió, vivienda, no sé, en la esquina de la calle, no sé, Padilla, y no quiero decir otra porque no sé con qué se cruza y temo mandarlos a una dirección que no sea. Después, las fechas que uno podría cargar, tenemos la fecha de confección del plano, si es que figurara ese dato, la fecha de presentación o la fecha de aprobación. Y la sintaxis de esto podría ser solo el año, si es que en algunos documentos figura. Todo esto surge de haber visto muchos planos, ¿sí? Entonces vemos que en algunos documentos figura solo el año, en otros figura noviembre de 1920 y en otros figura directamente día, mes y año. Entonces admite cualquiera de esas maneras de transcribirlo. Y lo que sí nosotros vemos es que en muchos casos figura fecha de aprobación ligada a un sello y una firma de ese plano aprobado. Pero también vemos que muchas veces dentro del documento, sobre todo aquellos que están no como en la actualidad ploteados o algo por el estilo, sino que están dibujados a mano, muchas veces aparece la fecha de quien lo dibujó o cosas por el estilo. Y en los actuales, rótulos contienen toda esa información. Ahora, Mariano, en este formato, la situación de las fechas, la relación entre las fechas. Bien, nosotros presumimos
que siempre la fecha de confección es anterior a la fecha de presentación y, por supuesto, anterior a la de aprobación. No sé si a eso... Sí, pero que están ligados de tal manera que no te admite... Claro. O sea, te salva de un error. De Este si sistemita... si no está claro. Este claro. sistemita, si yo le cargara fecha de confección, no sé, 1930, y luego fecha de presentación, 1910, en el momento, ahora me lo deja, ahora en el momento en que yo quiero guardar la ficha, me señala todos los errores posibles. Hace una revisión del documento y pone esta fecha debe ser anterior a la otra. Lo que pasa es que eso es algo fácilmente trasladable a un programador, el recurso ese, y no podría estar nunca en el Excel, habría que hacer demasiadas notas al pie. Claro. ¿No? Eso es lo que permite este método de visualización, que no necesariamente el que ustedes utilicen va a ser quizás la dirección del archivo o la programación futura del espacio que contenga todo esto decide otras cosas. Pero hoy esto permite reflexionar sobre estos campos, ¿sí? Después, el soporte, que por ahora lo mismo, y esto acá vos, Marta, sos la especialista, nosotros cargamos una serie de posibles soportes que este campo después hay que completarlo en la descripción en la sección 7 de esta ficha, que admite una apertura más amplia. Por el momento figura papel vegetal, tela prestada, heliográfica, cianotipo, otro que admite que uno describa cuál es ese otro, ¿sí? Supongamos tela prestada. Después, el productor... Cianocopias en tela, claro, también, por ejemplo, o en papel de calco. Todo eso está mucho más ampliado más abajo para que uno lo desarrolle, y acá son como grandes nubes, digamos. El productor, por el momento, nosotros aparece porque lo que estuvimos revisando es el Fondo Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y especialmente esos planos entre 1909 o 1920. En eso figura el sello de aprobado del Departamento de Obras Públicas, Dirección de Arquitectura, Higiene y Seguridad de la Municipalidad de la capital. Así es como figura. Pero este campo, si uno quisiera, lo puede modificar, ¿sí? Claro, sí. A los efectos nuestros era para que sea más rápida la carga. ID de caja... Hoy todavía no está, ID de caja sería el contenedor del plano que uno está revisando. Como criterio tomamos uno, pero podría ser otro, que es la denominación que actualmente tiene cada caja que revisábamos. Por ejemplo, era PE 1909, pero nosotros en el ejercicio que hicimos revisamos toda la caja completa, detectamos rangos de expedientes. Por ejemplo, pongámosle, este que estamos cargando hipotéticamente es 49.709. Entonces, supongamos, esta caja tiene entre el 49.500 y el 51.000, pongámosle. Entonces, el criterio que tomamos como identificador de la caja es el que hoy figura escrito con la etiqueta más la anotación en lápiz, ¿sí? Es una manera de encontrar este documento en ese contenedor. Y después, si el plano tuviera otros expedientes, que a veces se ven como números de expedientes cruzados, o sea, hay algunos que se ve como que el expediente reemplazó a otro anterior o que se complementa con otro expediente, que el documento pueda registrar ese dato, ¿sí? Y después, descripciones adicionales que no estén contenidas en el título, que uno considere relevante para esta instancia de catalogación según las normas ISAD, ¿sí? Ahora, después habrá que ver, esto es, como les decíamos, lo que nosotros vamos registrando como relevante para tomar nota en estos documentos, pero quizás ustedes definen que este campo sobra, ¿sí? Información sobre el lote.
acá ubicación de referencia catastral y urbana. Esto contempla descripciones para documentos de 1900 o 1909, pero también para actuales, porque por ejemplo en los planos de 1909, circunscripción, sección catastral, fracción, parcela, todos esos datos rara vez puedan aparecer, pero en un plano de 1970 y pico sí aparece. Después, entre los datos, por supuesto, la calle. Esto lo mismo, si la calle estuviera, en este caso es registrar tal como aparece en el plano, incluso con errores de ortografía, ¿sí? Y si el dato no existe, el campo no se completa. Y cuando se imprime la ficha, después yo les voy a compartir, acá tenemos algunos modelos de fichas cargadas, en los casos en donde el campo queda vacío, para la ficha impresa queda sin datos, ¿sí? El número, lo mismo, a veces no está registrado, sobre todo en esos planos antiguos, la numeración. Si tuviera alguna intersección, llámese, esto es para terrenos en esquina, especialmente. Después, entre calles, cuando, por ejemplo, aparece la ubicación del lote dentro de la manzana y están descritas las calles de cada una, entre qué y qué está. Sí, aunque no tenga el dato de la manzana. Claro, sí, Porque muchas muchos veces. que no tienen el dato de la manzana, pero sí tienen como si fueran las medianeras designadas. ¿Y consignan el cambio de nombre de la calle? Porque hay planos de 1890. Bien. Ese es un dato importante, en el sentido que nosotros lo que hacemos es imaginar un ejercicio de lectura de plano, no de una investigación detrás en relación a ese lote. ¿Qué quiere decir esto? Hay bibliografía o libros que dan cuenta de todos los cambios de nombres de las calles, pero la persona que vaya a registrar el dato que mira en este documento va a cargar lo que lee en el plano, ¿sí? Después puede venir un trabajo de un investigador detrás que hace todo ese registro posterior. Lo mismo, y esto puede variar de acuerdo al... Sí. Yo sospecho que la vinculación está en el número de expediente, porque acá estos son planos los que se están describiendo, no expedientes. Entonces, el que busca eso, digamos, la actualización tiene que ir por el lado del expediente. Sí, no, hay veces que el expediente del mismo lote muere y se inicia otro, o sea, a veces esa vinculación entre el nombre de la calle antiguo y el nombre de la calle nuevo no es posible, pero yo imagino que usando esa bibliografía, no para hacerlo ahora, pero a futuro sí se podría automatizar un campo, que no sé, cargándole las referencias de cuál se transformó en cuál, automáticamente te tire qué calle es hoy. Sí, en algún momento la inteligencia artificial va a hacer todo por nosotros. Por ejemplo, en Belgrano se siguieron utilizando, bien entrado el siglo, los antiguos nombres que, bueno, que se incorpora a Belgrano a la capital, esos nombres cambian. Por ejemplo, la calle Castelli, y hay muchísimos planos que están con esa antigua nomenclatura. Sí, lo hemos visto. Sí, y la realidad es que, hay calles que cambian el nombre, pero no la nomenclatura, calles que persisten, pero cambiaron las numeraciones, calles que tienen, a lo largo del tiempo, que ese nombre de calle siguió persistiendo, pero en otro lugar. Entonces, el ejercicio es de catalogación del documento, de ese plano, que está mirando una persona sin necesariamente conocer todo eso otro, ¿sí? Bueno, con respecto a esto lo mismo, hay veces que el plano expresamente hace referencia a un barrio, una parroquia o un distrito, ¿sí? Y otras veces no hay información, aunque, y esto está aclarado en el instructivo, supongamos por la calle o por la intersección o por la altura, uno podría entender que está en determinado barrio, ¿sí? En ese caso, siempre el criterio es, si uno va a intuir algo,
tiene que estar entre corchetes. Y de lo contrario el campo debería quedar vacío, porque el plano no lo informa, ¿sí? O sea, lo que uno debe consignar es la información fehaciente que está dentro del plano. Eso está bien aclarado en el instructivo. Bueno, lo mismo decíamos, circunscripción, sección, fracción, parcela. Estos son campos que están muy concretos en los rótulos de la documentación actual, ¿sí? Después, algunas cuestiones que sigan siendo sobre la información sobre el lote, ¿sí? En relación a las dimensiones. Uno podría cargar sin datos y en el caso de elegir la opción sin datos, se anula automáticamente, yo ya no puedo elegir otras medidas del lote. Ahora, si yo tengo las medidas porque figuran por cotas o porque figuran por alguna referencia, bueno, se establecen rangos, ¿sí? Después esto, por supuesto, lo podríamos ajustar, tomamos algunos criterios, menos de 8 metros, de 8 a 10, de 10 a 20, 20 metros o más, y medidas de fondo, lo mismo, y si fuera necesario ajustar los rangos, es una cuestión de modificar el texto y nada más, ¿sí? Lo mismo, relación con la parcela, ¿sí? Si tildamos la opción sin datos, se anula la posibilidad de cargar los otros campos, o referencias sobre el perímetro, libre, semilibre, entre medianeras, en esquina, etc., y sobre los retiros, si hay retiro de frente, de fondo, lateral, etc. No sé si hasta acá vamos bien, ¿sí? Yo no sigo cargando ejemplo, pero después lo vemos con una ficha concreta y un plano concreto. Información sobre los agentes intervinientes, que es información sobre los responsables del proyecto. Tenemos el nombre del propietario, si figura su firma, sellos, domicilio, ¿sí? Sobre el proyecto, dirección de obra, construcción, dibujante, funcionario municipal. De alguna manera, por ejemplo, entre los de 1909, si bien aparece casi todo, es raro que aparezca con la denominación dirección de obra, ¿sí? Porque eso es más contemporáneo. Pero el propietario en general, los hay donde no aparece, pero en general aparece. Muchas veces aparece quién es el arquitecto, el ingeniero responsable del proyecto, y generalmente aparece cuál es el constructor, ¿sí? Y algunas veces son planos que quizás tienen algún croquis, alguna fachada dibujada más casi artísticamente y aparece la firma y nombre del dibujante. Y muchas veces del funcionario municipal quizás no aparece el nombre y apellido, pero sí da cuenta del sello y la firma, claro. Así que bueno, estos campos dan cuenta un poco de los nombres o individuos que están vinculados a ese documento. Después, la clasificación según el tipo de plano, ¿sí? Y el tipo de obra. Tenemos planos de obra nueva, de ampliación, modificación, demolición, instalación eléctrica, agua, gas, estructura. Otro, que en el caso de especificar otro, uno debería poder aclarar cuál es ese otro. Pero esto permite, a diferencia de otros, por ejemplo, obra nueva y modificación. O sea, elección de campos múltiples, ¿sí? Después, con respecto al contenido del plano y los tipos de representación que contiene ese documento, no sé si quieren, digo, tomando este como referencia, ¿qué es lo que contiene? Bueno, en este caso contiene solo fachadas, ¿sí? Ahora, supongamos, voy a cargar otro para tener algo en la cabeza mientras lo vemos. Este, por ejemplo, ¿sí? Contiene planos de plantas, planta baja, planta de primer piso, un altillo, un corte y una fachada, ¿sí? Entonces, cuando uno va a completar esa sección, tiene la posibilidad de poner ubicación en la manzana, ubicación en el lote de la construcción que está representando,
si contempla un esquema de un sector urbano. Muchas veces, esto que vos decías, los planos vienen acompañados de un plano más chiquitito en cianotipo, con la ubicación dentro del sector urbano. Si es plantas, al tildar esa opción, se abre un subcampo, digamos, en donde uno puede elegir si hay planta baja o plantas altas, ya sea una, dos o varias, entrepisos, altillos, subsuelos, techos o otro tipo de planta registrada. Bueno, por supuesto, cortes, vistas, croquis, bocetos o axonometrías, planimetría y perfil topográfico. Hemos encontrado, por ejemplo, sobre todo en esos planos de 1900, que hay mucho trazado de calles nuevas o cosas por el estilo, que tienen mucha documentación sobre perfiles de niveles y topográficos. Planos de mensuras, algún tipo de planilla, detalle constructivo, o lo mismo, si uno registrara otro tipo de contenido, debería especificarlo. Claro, exacto. Después, dentro de las escalas, bueno, hay muchos documentos que vimos que no tienen escala. En el caso de uno seleccionar sin escala, se inhabilita la otra por un sentido lógico, pero si uno elige, hay planos que tienen aritmética, o sea, uno en 100, uno en lo que sea, y gráfica al mismo tiempo. Entonces admite la selección múltiple de esos dos campos. Después, elementos complementarios en el plano, que esto es de observación de otras cosas que están registradas en el documento, como por ejemplo recuadros totales o parciales. Ahí, entró en reposo. Recuadros totales o parciales, rótulos, anotaciones manuscritas, cotas, leyendas, identificación de locales, referencias, sellos institucionales, simbología. Y si uno marca simbología, tendría que aclarar cuál es esa simbología que encontró. Por ejemplo, la representación del norte o algún otro tipo de simbología que esté apareciendo en el documento y que no esté explícitamente entre los campos que se pueden tildar. El objetivo de esto, que sean campos tildables, es de normalizarlo. El título de esto es ficha normalizada, o sea, que sea de alguna manera que quien completa no complete a su gusto, sino que sea algo estandarizado para el registro. Soporte y técnica de los planos, ¿sí?, sobre las características físicas, que esto es un poquito lo que hablaba antes Marta, acá toma el tipo de soporte que habíamos completado en el campo 1, que en este caso es tela prestada, y después hay como, ¿cuál es la técnica? Si es original, se abre una serie de selecciones posibles, o sea, dibujo técnico delineado manual, dibujo a mano alzada, si es CAD, si es croquis, si es técnica mixta u otra. Ahora, si es una copia o reproducción, lo mismo, cambia ese desplegable y puede ser heliográfica, cianotipo, serográfica, offset, plotter, impresión láser, escaneo digital u otro. Y por supuesto, esto es lo que nosotros, por un lado, registramos y por otro lado, suponemos como posibles documentos dentro del rango de los que contiene este fondo, ¿sí?, pero podría haber otros. Después, dimensiones del plano o del documento que estamos mirando en centímetros. Y después opciones de color. Monocromo, no hace falta explicarlo, policromo en el caso de que hubiera algunos elementos destacados en color, por ejemplo, de materialidad, el hierro en azul, claro, la madera. Exacto, eso sería dentro de policromo. Ahora, también lo que vimos es color selectivo, que sería que, por ejemplo, está todo monocromático, pero el croquis está pintado. Y entonces ya es color selectivo para un elemento que no tiene que ver con los materiales utilizados, sino
con lo que está queriendo mostrar. Representación artística, no con los colores de la normativa, de los reglamentos de construcción, sino es una expresión artística. Claro, y lo vimos en varios documentos eso. Y después, bueno, siempre intentamos que todos los campos, en la medida que pueda aparecer algo que no está dentro del rango por ahora relevado, aparece la opción de otro y requiere su especificación. Después el estado de conservación del documento, que acá aprovechamos, bueno, cuando fuimos a las jornadas esas de archivo en la Biblioteca del Congreso, que había unos expositores especializados en tema de conservación, y bueno, a grandes rasgos detectamos que por un lado está suciedad superficial, roturas o desgarros, dobleces, que en este caso casi que va tildado por default porque están todos los planos doblados, manchas, adherencias u otro tipo de patología del documento, ¿sí? Destinos, y acá ya entramos en otro campo que es, hasta ahora veníamos mirando el objeto plano, ¿sí? O el objeto como documento. Acá empezamos a mirar también un poco lo representado, ¿sí? Destino principal y usos específicos del edificio. Entonces, supongamos, no sé, vamos a ver qué es lo que habíamos cargado recién y tomamos como referencia este. Este es una sucursal del Banco Nación en Buenos Aires, ¿sí? Entonces, volvemos a destinos y supongamos que este edificio es, como veíamos recién, una sucursal bancaria. Como destino de la edificación tenemos en este caso, buscamos dentro del universo, bueno, viviendas, culto y funerarios, educación, cultura, salud e higiene, fábricas, industrias, comercio. Bueno, aparece un gran paquete que es administración, banca y finanzas. Dentro de eso, como uso específico, en este caso es una sede bancaria, ¿sí? Y la posibilidad de, a los efectos, ir entendiendo que esta catalogación que estamos haciendo es para que sea accesible a investigadores y público en general, este campo, que lo debatimos un montón, puede tener una riqueza muy grande para quien va a consultar o buscar un documento. Entonces, la posibilidad de poner 3 palabras clave al momento de la carga, que sea más que quizás, en este caso, una sede bancaria, pero hay otros que tienen, por ejemplo, vivienda o la cuestión de si tiene patio, si tiene jardín o alguna cuestión vinculada con el destino y el uso de esa vivienda o de esa edificación. Tipológica. Claro, nosotros debatimos mucho si ponerle en este que dice uso específico la palabra tipología, pero la realidad es que esto no es algo cerrado, por eso aparece acá un campo que no es que es un recordatorio para todos nosotros, que dice recordar la posibilidad de agregar comentarios de consultantes de la ficha a los destinos y uso de la edificación. ¿Qué significa? Digo, por ejemplo, vivienda. Nosotros agregamos muchas opciones que están relacionadas con investigaciones en relación a la tipología de vivienda, que está bastante trabajado, pero son recortes particulares del investigador que quiso recortar sobre ese tema. Ahora, no es un campo cerrado la cuestión tipológica y sobre todo, a partir de mirar todos estos documentos, quizás surgen categorías nuevas, ¿sí? Entonces, que esto debería, en el momento que está ya más desarrollado este elemento de carga, que los propios investigadores que están accediendo a esta documentación agreguen criterios que sirvan para luego ampliar esto. No sé si... Después tenemos la posibilidad de que esto sea de destino mixto. Llámese, por ejemplo, no sé,
un tema que nos interesa a nosotros particularmente, el tema de teatros, y de golpe es un teatro con vivienda, un teatro con café, un teatro con oficina. Como el teatro Armonía de Julián García Núñez, que combina con café, por ejemplo. Eso. Claro, y lo mismo, no sé, industrias o talleres que combinan diferentes usos. Vivienda y comercio, por ejemplo, que hay mucho. Vivienda y comercio es Claro. Bueno, una de las fichas que les vamos a mostrar, por ejemplo, de los modelos, es una vivienda con su comercio de expendio de bebidas. Entonces, bueno, esto de destino mixto nos permite, por un lado, destino, pongámosle vivienda, supongamos, no sé, una casa con jardín, añadir un uso anexo. Y en ese caso, no sé, pongámosle que fuera un tema de un comercio, entonces se agrega el destino secundario comercio, un uso anexo que supongamos tienda y negocios a la calle, y lo mismo la posibilidad de palabras clave. Y uno así podría seguir agregando usos anexos, no sé, por ejemplo, no sé, tiene una pequeña educación y entonces, bueno, habría que, no sé, un instituto, entonces otros establecimientos educativos. Y así se pueden ir agregando o eliminando, por supuesto, si es que uno considera que eso no aplica, ¿sí? Después, descripción arquitectónica de la edificación. Y acá nosotros pusimos algunas categorías que es como punto de partida para registrar una serie de cuestiones, que es, nosotros estamos registrando documentos gráfico-arquitectónicos. Entonces, bueno, de alguna manera esto da cuenta de técnicas constructivas predominantes en la cimentación, en la estructura, en el techado, y algunas opciones para que quien carga elija y no tenga que describir a su criterio lo que haría difícil después la cuestión normalizada de la lectura. Después, materiales visibles o inferibles, o sea, a partir de la mirada de los grafismos, por ejemplo, quizás no está claro por la representación, pero sí por los colores. Y entonces uno ve que está en azul y ya sabe que hay hierro, ¿sí? O por la propio dibujo, que uno puede entender que, no sé, quizás a veces aparece una descripción, una llamada o algo que dice piso de mosaico, ¿sí? Y si hubiera otros que no están registrados acá, lo mismo, se puede tildar la opción y agregar lo que uno observa. Después, cantidad de niveles o pisos de la construcción, y acá aclara, considerar sótanos, altillos, entrepisos, guardillas y azoteas transitables. Y esto ya es un campo que uno va completando como un contador en la cantidad de pisos que tiene la edificación. Elementos constructivos ornamentales singulares. Y acá, como referencia, aparece el texto: considerar rejas, trabajos en la fachada, terminaciones, esculturas, cornisas, columnas, pilastras. Y una vez que uno se detiene en ese campo y completa, se vacía ese texto de referencia, ¿sí? Después vamos a ver algunos ejemplos, si no se hace engorroso, lo hacemos. Después, espacios exteriores y construcciones exentas en el lote. Digo, por ejemplo, entre estos planos que veíamos de 1909, además de la construcción principal de vivienda, quizás aparece un gallinero, un molino, un depósito, una construcción en el fondo con algún fin específico. Pozos, hay muchísimos. Claro, pozos semisurgentes, sumideros, bueno, y eso podría ser un elemento, por supuesto, en un plano de 1909, en uno contemporáneo. Ya vamos llegando al final. Observaciones. Es cualquier dato relevante no contemplado en otros campos. Por ejemplo, observaciones generales.
esto en el instructivo está bien específico, que si hubiera algún, registrando el título o alguna cuestión que tiene tachaduras o en algunos casos está tapado con una cinta o está raspado o está borrado, que esa información ilegible quede bien aclarada qué es y qué es el daño o por qué está esa información ilegible. O si hubiera intervenciones posteriores, a veces el dato del constructor está tachado y aparece otro constructor debajo. Bueno, que todo eso... Sí, hay algunos que se ve que, en algunos se ve que en la oficina, antes de aprobarlo, le discutieron alguna cosa y se conservan las versiones, ¿no? Por ejemplo, en unos planos que estuvimos viendo, que al adaptarse a la normativa vigente hubo que cambiar el proyecto y entonces eso aparece de golpe en un corte, una estructura y que está observada y finalmente por ejemplo no aparece en la planta, se modifica. Bueno, claro, en las secciones anteriores de este formulario había un punto que era, por ejemplo, registrar si había anotaciones manuscritas. Bueno, esto lo que permite es ampliar un poquito más, es un campo de llenado libre con ciertos criterios. Después, observaciones sobre el reverso, datos, sellos. Por ejemplo, observamos en estos planos antiguos muchos sobre cuestiones funerarias en cementerios y esos evidentemente tenían un circuito diferente en donde aparece mucha información sobre áreas, oficinas o datos que se complementan en el reverso. O cuestiones que vemos en los planos que tienen que ver con en algún momento un proceso de escaneado, microfilmado o que aparece información que quizás hoy no sabemos dónde está ese microfilm, pero que en algún momento aparece. Y bueno, que eso quede registrado en estas fichas a futuro permite no tener que volver. Aparte, por ejemplo, aparecen agregados como estampillas que se ponían como sellados, ¿no? Sí, que son agregados. Claro, como pago de derechos o algo por el estilo. Después, algunas observaciones particulares sobre el arte gráfico, ¿sí? En este caso es registrar aspectos destacados del arte gráfico y su capacidad para representar materiales, terminaciones u otros elementos significativos, que parcialmente está todo esto dentro de la ficha, pero bueno, acá admite el cariño que le pone cada catalogador, digamos, de este documento. Que son curiosos porque el dibujante decidió incluir, no sé, la bañera, la grifería, los cuadros que hay colgados en las paredes, que bueno, no sé, es como una curiosidad que anotaría, por ejemplo, si tuviera que encargar. Gracias. Uy, ahí estamos. Sí, correcto, de esos son los que nos enamoramos nosotros cuando lo registramos. Una aprobación municipal, o diseños de los interiores, la decoración interior. Que aparecen en muchos planos con mucho detalle. Claro, por ejemplo, en los planos estos de sedes bancarias, todo el mobiliario está muy desarrollado, pero de golpe hay otros planos de una vivienda que está el mobiliario, está la cadena del depósito del inodoro. Aljibes ahí dibujados con mucho detalle, en corte. Sí. Hemos encontrado algunos que representan carros o tramways, bueno, hay cosas muy, muy lindas. Y por último, un campo que es muy importante para este proceso de fichaje normalizado, que es quién cargó los datos y la fecha. En este caso, si uno quisiera guardar la ficha, si este campo está en blanco, no te deja guardarla y te dice falta ese dato. Y la fecha se completa automáticamente al guardar el documento. Dentro de las herramientas posibles, acá un poco barrimos todo el documento, después tiene algunas cosas que ya no son vinculadas a estos campos o criterios de carga, pero que son útiles en el ordenado de este universo, que es, por ejemplo, un posible buscador según algún tipo de criterio, título, número de expediente o la calle o cosas por el estilo. Después
en el caso de que uno tomara una ficha como referencia para seguir cargando, por ejemplo, vamos a tomar alguna ficha para tomar como fuente. Este es el 46811. Acá se cargó la ficha, vamos a cargar la imagen para que 46811, abrir. Este es, por ejemplo, el que mencionábamos de una vivienda de tipo medio patio con local en la esquina, ¿sí? Y además la particularidad de que son dos viviendas como apareadas, ¿sí? Entonces, si uno hace un repaso por esta carga, en este caso no tiene título el documento, entonces es vivienda con negocio en la esquina de Padilla y Gurruchaga. No figura fecha de confección, de presentación, pero sí tiene fecha de aprobación. En este caso, como descripción anexa al documento, le agregamos esto de que son viviendas apareadas en esquina, todos los datos de lote, y en este caso, digo, barrio, parroquia, distrito, sabemos que es Villa Crespo, pero debería quedar como campo vacío, ¿sí? Nosotros lo cargamos para nuestro ejercicio, para detectar cosas que están bien y que están mal, ¿sí? Pero debería quedar el campo vacío, porque el documento no lo informa. Estas informaciones... Claro. Nosotros algunas cosas las pusimos adrede para que quede de relevancia esto de que no se debe hacer. Yo, no sé, ahí pensando un poco en lo que hablamos antes sobre los nombres de las calles, no sé, planteo si se puede dejar un campo a completar por el catalogador, porque hay muchas veces que uno de revisar tantos planos y de buscarlos empieza a conocer esas transformaciones de los nombres de calles y dejar como un apartado para que alguien lo pueda anotar, porque usualmente es una de las formas más comunes que los que vienen a consultan por la dirección. Claro. Y es la dirección actual en general la que usan para buscar. Por ahí se podría dejar, sin hacer todo ese trabajo de automatizar el campo y demás, que queda para después, pero... Sí, sí, esto, la idea es que, y sobre todo en una jornada como esta, es relevar las necesidades, las sugerencias, los pedidos, y tomamos nota de esto y lo podemos agregar, y como ustedes dicen, después se definirá cómo se completa, ¿sí? O sea, si es que hay alguien que toma todo ese registro y hace un barrido para actualizar la nomenclatura, o si se apunta a una cosa más automatizada. Pero sí, tomamos, acá Rita está tomando nota. Bueno, después un poco el registro de todo lo que ya vimos. En este caso, por ejemplo, no... A ver, vamos. Voy a probar de cargar nuevamente. O alguna otra ficha. Ahí está, esta cargó más información. En este caso, por ejemplo, aparece la información del propietario, el constructor, contenido del plano. Hay uno que era identificación de locales. Yo esto creo que no lo mencioné. Si uno tilda la opción identificación de locales, por supuesto acá pusimos un montón, pero es cargar los más relevantes, lo que potencialmente para una búsqueda posterior puede ser útil, ¿sí? En este caso la simbología del norte, bueno, etc. No los quiero marear, pero no sé si ustedes... les dejo como la palabra